Bueno, como habíamos dicho, entonces para este problema, importante separarlo en dos partes. Una parte que es la solución que ya obtuvimos, esa funciona de 0 a 100 minutos. Pero de los 100 minutos en adelante necesitamos considerar otro problema. Considerar otro problema donde las condiciones iniciales son estas que están remarcadas en verde, ¿no? X de 100 es 490,6. Y a partir de eso establecemos el modelo y con ese modelo entonces podemos resolver o modelar la cantidad de libras de sal presentes en la mezcla en adelante. Bien, recordemos que el modelo, ¿cómo queda el modelo? Bueno, el modelo es de x de t igual a ¿qué? Es igual a 6 menos la velocidad de salida, en este caso la velocidad de salida es 3, están saliendo 2 por la fuente de salida y se está rebosando 1, pero en total están saliendo 3, ¿cierto? Y acá multiplicado por la concentración de salida, que es la cantidad de libras de sal sobre el volumen. El volumen ahora va a permanecer constante en 400. Y ese volumen constante, 400, es de esa manera precisamente porque están entrando 3, están saliendo 2 por una fuente de salida y se rebosa 1. Es decir, el volumen no está variando, no está aumentando, tampoco está disminuyendo. Usando esta información y resolviéndolo por ecuaciones lineales, bueno, ustedes obtuvieron esta respuesta. Esto es 800, es 800 menos 654,95 dividido en e elevado a la 3 sobre, bueno, vamos a escribirlo así, 3 sobre 400 por t. ¿Bien? Por t. Bueno, acá una pequeña observación, no es cuando x, sino cuando t. Cuando t está entre 0 y 100, el tiempo, y cuando el tiempo es mayor que 100. ¿Bien? Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. No sé en cuál de las dos formas sea más fácil para ustedes hacer las siguientes predicciones. Acá tenemos 800 menos esta constante, 654,95 por e elevado a la que, a la menos 3 sobre 400 por t. ¿Sí? Ahora la pregunta que nos hacían en el texto es, ¿qué pasará con la cantidad de libras de sal a los 150 minutos? Bueno, ya podemos acá evaluar t en 150 y obtener esa respuesta. Dígame, ¿cuál es la cantidad de libras de sal a los 150 minutos? 587,36. 587,3. Sí, vamos a darlo así, 587,3. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué pasará con la cantidad de libras de sal presentes en la mezcla a medida que el tiempo aumenta? Es decir, a medida que el tiempo se va para infinito. Entonces Como ya sea, 800 libras. tiende a 800 libras, ¿cierto? Es decir, si el tiempo va para infinito, entonces la cantidad de libras de sal tiende a 800. Observen. Ya sea en la primera forma que tenemos acá, cuando el valor de t aumenta, acá el valor de la exponencial aumenta, es decir, el denominador cada vez se hace más grande. Es decir, que la parte que está restando tiende a cero. O si lo observan en la segunda forma, a medida que t aumenta hacia infinito, esta exponencial va para cero, ¿cierto? Esta partecita va para cero. Entonces, por cualquiera de las dos formas podemos concluir que a medida que el tiempo aumenta considerablemente, aumenta hacia infinito, la cantidad de libras de sal tiende a 800. Esa es la cantidad de libras de sal, eh, el límite de la cantidad de libras de sal básicamente. Es decir, si nosotros, por ejemplo,
ahora, no sé, evaluamos en 1000 minutos, muy posiblemente eso ya supere los 700 y tal vez se aproxima bastante a 800. Y a medida que vayamos dándole valores, cada vez se aproxima más a 800. ¿Sí? A medida que tomamos valores más grandes en el, en el tiempo. Profe, una preguntita. Si, por ejemplo, esa función no estuviera, o sea, como no, ese t mayor que 100 no se podría evaluar en la función, como, o sea, no estuviera en el dominio del intervalo definido. ¿Sí me entiende la pregunta? No. Creo que no mucho, pero a ver, usted me dice que si de pronto el dominio de la función no coincide con el intervalo en el que quiero definirlo. Sí. Bueno, ahí tendría, o sea, y si suponemos que todo está bien, o sea, el procedimiento está bien, pues habría tal vez una inconsistencia en el problema, pero en este tipo de casos no aparecen cosas así, porque estas funciones como salen así exponenciales, polinomiales, están bien definidas, a lo sumo saldrán unos logaritmos, y esos logaritmos están bien definidos para valores del argumento mayores que cero, ¿sí? Entonces, Yo vi, yo, profe, yo vi unos problemas que había que evaluarlo como con límite y mirar que, o sea, por ejemplo, bueno, digamos que nos dieran el intervalo de arriba, el de 0 a t, t menores, no lo incluyera y el otro ajá. me lo incluyera. Igual el otro lo puede incluir, ¿no? Porque si evalúan 100 se puede definir también. O sea, usted se refiere, bueno, por ejemplo, nosotros estamos suponiendo para el segundo caso que los valores iniciales son estos, evaluado en 100 es quién, es 490, ¿cierto? Y eso no hace parte como tal de la segunda parte de los tiempos, ¿no? Pero tengan en cuenta que puedo suponer que ese es el valor, es como tener el tiempo igual a cero, ¿sí? Es como tener el t igual a cero, pero para la segunda parte. No sé si termino de entender su pregunta, pero tal vez a lo que se refiere es que en algunos momentos no está definido en todo el intervalo, sino pronto en los extremos del intervalo puede tener problemas. Es decir, puede ser que la función esté definida, qué sé yo, de 0 a 100 abierto y yo quiero saber qué pasa exactamente en 100. Si quiero saber qué pasa exactamente en 100, entonces sí, ahí tengo que aplicar límite cuando esa variable tiende a 100 y ver qué pasa con el resultado. No puedo evaluarlo en 100 porque posiblemente ahí no esté bien definida la función. Creo que eso es lo que le entiendo. Sí, 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 eso es, profe. Eso. Entonces, cuando no esté bien definida, tengamos ahí un intervalo abierto, pues, y queremos la información en 100, pues tenemos que calcularlo a través de un límite. Bueno, vamos entonces ahora a tratar con ejercicios de ley de enfriamiento de Newton. Bien, vamos a ahorrar acá todos los dibujos. Si quieren, tomen una foto, un pantallazo, un par segundos. Y bueno, vamos a borrar todos estos dibujos. Vamos a ir a ley de enfriamiento de Newton. Bueno, en la ley de enfriamiento de Newton tenemos lo siguiente. La ley de enfriamiento de Newton es un modelo bien sencillo. Es bien sencillo y podemos ahí resolver problemas bien interesantes. La ley de enfriamiento de Newton básicamente lo que hace es modelar la temperatura de un objeto teniendo en cuenta las condiciones ambientales y las condiciones iniciales. Acá vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar un objeto que tiene una temperatura inicial y se somete a un medio con cierta temperatura y ver cómo se comporta la variación de la temperatura del objeto a medida que avanza el tiempo. Un ejemplo muy sencillo puede ser el siguiente.
Piense usted, por ejemplo, que tiene un vaso de agua al clima y pone ese vaso de agua en el congelador. Bien, hay una diferencia de temperatura. Suponga que el congelador tiene una temperatura constante, pueden ser, no sé, 0 grados, pongámosle. Y pues yo quiero saber, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que pasar para que el agua que acaba de ingresar allí, no se alcance una temperatura de 10 grados o de 5 grados, ¿sí? Entonces, para ese tipo de problemas podemos usar la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Otro caso que podríamos estudiar con eso es un caso contrario. Ahora piense usted que, bueno, ingresa un vaso con agua, una olla con agua en un horno que tiene, no sé, una temperatura de 150 grados centígrados y quiere saber cuánto tiempo debe pasar para que la temperatura del agua alcance cierta temperatura, 100 grados, por ejemplo. Esto tiene bastantes aplicaciones en la industria porque hay algunos procesos en los cuales la temperatura influye, ¿sí? En los cuales esa temperatura es importante. Entonces, para no ir muy lejos, vamos a hablar de dos casos particulares. Les hago una pregunta. Cuando ustedes van a hacer una limonada, entonces van a tomar el agua, van a echar el azúcar y bueno, van a echar luego el limón. ¿Cómo es más fácil disolver el azúcar? ¿En agua caliente, tibia o en agua fría? Agua Caliente. Caliente. En el agua caliente se disuelve más fácil el azúcar, ¿cierto? Y pueden hacer un ensayo y pasa lo mismo con la sal. Si usted toma una cucharada de sal y la disuelve en agua al clima y ahora lo compara con el agua helada, en el agua helada se disuelve más lentamente y de hecho hay menos disolución. Pero en el agua caliente se disuelve mucho más rápidamente y hay mayor disolución. Lo mismo pasa con el azúcar y pasa con algunos otras cosas, bueno, ¿Y con eso por algunas qué? otras. ¿A raíz de qué, profesor? Precisamente porque hay un comportamiento molecular ahí involucrado, ¿cierto? Es decir, va a ser mucho más fácil para esas moléculas soltarse, y combinarse, mezclarse con las moléculas de agua, dependiendo de la temperatura, ¿sí? Entonces, hay algunos procesos en las industrias que son precisamente como procesos de, no sé, digamos, de alimentos, en los cuales controlar la temperatura del proceso es importante para el mismo proceso, ¿sí? Piensen entonces, por ejemplo, ahora volvamos a las salmueras. Y no sé, no necesariamente tiene que ser agua con sal, puede ser con algunos otros compuestos. Piense que el tanque tiene una temperatura constante y la fuente de entrada tiene otra temperatura. Entonces, si la fuente de entrada tiene otra temperatura que de pronto no es muy apropiada para que la mezcla sea más eficiente, entonces es un problema que podría optimizarse, ¿cierto? En la industria. De pronto, ¿qué sería mejor? No sé, que de pronto la temperatura fuera mayor de la fuente de entrada, que fuera la misma, o depende de la misma concentración de entrada que tenga, ¿sí? Si de pronto en el tanque tengo pocas libras de sal, tal vez no necesito mucha temperatura para que ahí eso se esté mezclando, ¿cierto? Pero si de pronto está entrando una razón de entrada de 10 libras de sal por galón a velocidad de 1 galón por minuto, entonces la concentración es bastante, ¿cierto? Si eso no tiene una temperatura apropiada, tal vez no está entrando totalmente mezclado. Y ahí se convierte eso en un problema. Nosotros inicialmente cuando estudiamos mezclas hay muchas condiciones ideales que consideramos en todo el problema. Y tal vez lo más ideal que consideramos es precisamente que cuando la mezcla toca, la razón de entrada toca la mezcla, se mezcla automáticamente, perfectamente, para no empezar a, a- como a dudar y empezar a tener más variables allí, ¿no? Porque claro, a medida que tal vez va aumentando la cantidad de libras de sal, es posible que la sal no se disuelva completamente, ¿cierto? Si usted tiene un vaso de agua caliente, muy caliente, casi hirviendo, y le echa una cucharada de sal, la revuelve, perfecto. Pero ahora ese mismo vaso
échele 1 libra de sal. Bueno, y supongamos que tiene un vaso muy grande para que no se la riegue, pero aunque tenga la misma temperatura, entonces ahora ese volumen de agua no se va a poder mezclar bien con la cantidad de sal, ¿cierto? Entonces eso tampoco lo estamos considerando en mezclas. Que tal vez durante todo el proceso de mezclado se forman cristales de sal que no se van a seguir mezclando, tampoco estamos considerando esas cosas. Que tal vez la sal se adhiera en las paredes del contenedor y ahí haya una aglomeración de sal, nada de eso lo estamos considerando. Entonces hay muchas cosas que se consideran como casos ideales. Ya sobre la práctica, pues uno puede agregar más variables y ver cómo controlar esas variables. Pero si podemos tratar de minimizar esas variables, lo que pasa en la vida real cada vez se parece más a lo que pasa en el modelo. Es decir, si de alguna manera yo puedo controlar las cantidades para que la sal se disuelva bien, no voy a exagerar mucho con la concentración de entrada, de pronto las paredes del tanque son apropiadas para que la sal no se adhiera, tal vez tengo un montón de rotores ahí internos que hacen que eso se mezcle muy rápidamente. Entonces, si pongo todo eso que reduce las variables adicionales, entonces ahora el modelo que nosotros estudiamos funciona mucho mejor, ¿sí? Eso es lo que realmente se hace en la práctica, lo que se hace en la industria. Tratar de que todas esas variables pues se reduzcan y tal vez atiendan a modelos que sí podemos controlar, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá con la ley de enfriamiento de Newton. Qué sé yo, por ejemplo, yo les digo, ustedes ingresan un vaso de agua a la nevera, pero ya se van a dar cuenta y acá va a ser importante eso. Tal vez el material del vaso sea importante, la forma del vaso es importante, ¿no? A ver, les pregunto, si usted quiere que ese vaso de agua se enfríe lo más rápido posible, tiene 3 opciones: usar un vaso de vidrio, un vaso de plástico o un vaso de metal. ¿Qué tipo de vaso utiliza? Metal. Metal. ¿Cierto? Y eso se lo dice a ustedes la experiencia, porque ya lo han hecho, me imagino, ¿no? Materiales. Entonces, eso son factores que se involucran en el problema. Bueno, se va a finalizar la llamada, ya los voy a volver a contactar, y entonces empezamos a analizar un poco más en detalle estos problemas de ley de enfriamiento de Newton. ¿Bien?